y voy a poner a Henry, permítame. Bien, adelante, director. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. En esta semana que es dedicado a la ciencia y a la tecnología, el COBAO 66 Plantel Puerto Escondido tiene a bien organizar una serie de conferencias, de pláticas que orientarán también en temas muy importantes para nuestros jóvenes. El ingeniero Henry Robert Santomé Martínez, en sus relaciones que tiene con personas de la ciencia, personas investigadoras, personas que les gusta mucho esto de enseñarles a nuestros jóvenes de diferentes maneras, diferentes temas, entre ellos, por ejemplo, los payasos de la ciencia, y así como Citlali también ahorita se presenta con nosotros con un tema de mucho interés. Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida. Ojalá, espero, así deseo, que sea de su agrado. Si tienen alguna duda, entablen una plática con Citlali. En el tiempo, no se preocupen. Si bien teníamos fallas de inicio, porque así es la tecnología en circunstancias como la de ahorita, esto no significa que así tenga que ser siempre. Tenemos el tiempo disponible, hay espacio para que ingresen nuestro público, el más extenso que desee ingresar. Buscamos una cobertura, una invitación muy extensa para secundarias, para cobaos, para padres de familia, de tal manera que juntos y en el afán de enseñar y de aprender, celebremos la Semana de la Ciencia. Le damos una cordial bienvenida a Citlali. Ya estamos un poquito desfasados en su espacio, en su exposición y en su tiempo. Por eso abrevio esta introducción. Eres bienvenida, Citlali. Cobao Plantel 66, Puerto Escondido, te da una cálida bienvenida. Ojalá en algún tiempo muy próximo nos encontremos aquí en tu Cobao, en Puerto Escondido, con la familia nuestra. Gracias, bienvenida. Bien, la ponente que a continuación empezará, su nombre es Citlali Jocelyn Gómez Rivera y pertenece a la Sociedad Científica Juvenil en el estado de Oaxaca. La Sociedad Científica Juvenil fue fundada el día 2 de mayo de 1986 por un grupo de jóvenes que tenían el ferviente deseo de compartir y divulgar el conocimiento de carácter científico y tecnológico. Así, después de algunos años, estos jóvenes crecieron, terminaron sus estudios y el grupo se diluyó. Fue así como en el día 24 de febrero del 2011, una nueva generación de jóvenes retoma el proyecto y el grupo es reactivado con el propósito de poner en marcha las actividades de la Sociedad Científica Juvenil y aprovechar lo mejor del pasado y las nuevas tecnologías. Actualmente cuentan con 27 sedes en todo México y tenemos el honor de tener a Citlali Jocelyn Gómez Rivera en la sede de Oaxaca. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. De antemano agradezco el habernos considerado, habernos invitado. Una disculpa por las fallas técnicas. Pues no me encuentro en la capital del estado, entonces sí es algo difícil conseguir una buena señal de internet. Así es que pues sin abusar de su tiempo, vamos a comenzar con la plática. Espero que les guste y si tienen en algún momento alguna duda o me llegan a escuchar entrecortado, espero que me lo puedan decir para pausar un poco en lo que se establece bien el servicio de internet. No sé si de momento se escucha mal o se escucha bien mi audio. Se escucha Okay. bien, claro. Muchas gracias. Entonces voy a comenzar. Bueno, ¿alguien me podría decir si sí se ve mi pantalla? Sí se ve.
Ok, muchas gracias. Bueno, comenzamos. El tema que decidí darles el día de hoy se llama intuición versus deducción y como ya les dijeron, pues soy Citlali Jocelyn Gómez Rivera, soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas, soy del último año, de noveno semestre. Y pues este tema, más allá de tener una gran importancia en matemáticas, tiene una gran importancia en la ciencia en general. Entonces espero que sea de su agrado y comenzamos. Bueno, primero, en el título se mencionaban dos palabras, que era intuición versus deducción, que a menudo se confunden mucho. Y el objetivo de esta charla es tratar de disolver esas dudas para que cuando empleemos la palabra intuición y deducción sea de la forma correcta y de igual forma logremos comprender la importancia de estas palabras, de su significado y de las repercusiones que tienen en nuestra vida, que a veces no nos damos cuenta de ello. Para empezar, necesitamos saber qué es la intuición. Bueno, la intuición es, bueno, lo que menciona la diapositiva es que es una habilidad de conocer, comprender o percibir algo de una manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que la intuición es una forma de pensamiento o una forma en la que nosotros podemos conocer el mundo, conocer nuestro entorno, conocer ciertas situaciones sin necesidad de recurrir a la razón. Es decir, es algo que nos imaginamos que va a pasar, es algo que nos imaginamos que va a suceder o que cierta cosa funciona de tal modo, pero no nos ponemos a profundizar en este pensamiento, en esta idea de si sí tiene lógica que ocurra o que no ocurra. En otras palabras, pues podríamos decir que la intuición va a ser un sinónimo de la palabra suponer. Supongo que va a pasar esto, supongo que va a ocurrir aquello, pero no tenemos la certeza de que va a pasar y en ocasiones ni siquiera tenemos una justificación válida por la cual suponemos las cosas. Entonces, esa es básicamente la intuición, como un pensamiento que nosotros tenemos por naturaleza de creer que ciertas cosas se van a dar o no se van a dar. Y bueno, se define que la intuición va a ser el paso previo a la razón. Como mencionaba, lo primero que les dije es que en la intuición no se tiene un concepto claro de la razón, o sea, no se tiene la idea en la noción de si lo que estamos pensando, lo que estamos suponiendo tiene lógica o tiene congruencia con lo que realmente está pasando. Por lo tanto, este paso es muy importante, mas no es la razón propia. Es decir, para llegar a un pensamiento racional, que es el que habitualmente es el que nos gusta tener, porque tenemos las bases, tenemos los fundamentos para saber por qué estamos dando cierta afirmación. Pues la intuición como que es el paso previo que tenemos para poder llegar a ese nivel de conocimiento, para llegar a ese nivel de pensamiento. Y bueno, ¿cuáles son algunas características de la intuición? Bueno, la intuición es un tipo de conocimiento empírico, es decir, es un conocimiento que vamos adquiriendo con el tiempo y que no necesariamente va a ser correcto, o a veces ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas. En el conocimiento empírico a veces no sabemos bien el fundamento de por qué hacemos algo, sin embargo, estamos tan acostumbrados a hacerlo que lo tomamos como cierto. Y la intuición es un tipo de conocimiento empírico, porque lo vamos adquiriendo con la experiencia y con el paso del tiempo. Y bueno, como ya les mencionaba al inicio, es un conocimiento nato del ser humano. Desde que nosotros comenzamos a tener uso de razón, vamos teniendo intuiciones, a veces cada vez más sofisticadas que otras. Por ejemplo, cuando somos pequeños, a veces creemos que las nubes nos siguen o que la luna nos sigue. Esa es una intuición. Intuimos que la luna nos sigue, pero en realidad no es eso. Es un proceso que sigue nuestro planeta y la luna alrededor de él. Entonces, pues esta es una característica muy clave de la intuición, porque pues todos nacemos con esto. Y bueno, en unas ocasiones la intuición no podemos comprobarla, es decir, nosotros suponemos que va a ocurrir algo, pero no tenemos una manera certera de comprobar que esto va a ocurrir. Entonces, por eso es un pensamiento hasta cierto punto ambiguo, porque no sabemos cómo comprobarlo, simplemente de acuerdo a alguna situación que observamos. De hecho, la intuición se guía mucho de nuestros sentidos, porque a veces nosotros percibimos algo por alguno de nuestros sentidos y suponemos que va a pasar cierta cosa, pero a veces dejamos de percibir todo lo demás que rodea la situación y simplemente nos guiamos por nuestros sentidos. Por eso es que es un conocimiento nato y por eso es bastante empírico, porque es por la experiencia que adquirimos. Y bueno, bueno, ya les di las características, pero de momento no sabemos, no tenemos ejemplos de intuición, o sea, la intuición la tenemos día con día,
pero no nos damos cuenta que es intuición, simplemente es una forma de pensar a la cual ya estamos acostumbrados y que no le prestamos la suficiente atención, y a veces la intuición es la que nos hace tomar malas decisiones o suponer cosas que no son. Un ejemplo claro de la intuición, a veces antes de presentar un examen decimos, sé que reprobaré el examen, pero ni siquiera sabemos cómo es el examen, ni siquiera sabemos si va a venir lo que yo estudié, no tenemos las nociones claras de cómo va a ser el examen, pero nosotros ya estamos afirmando y estamos suponiendo que vamos a reprobar un examen. Otro ejemplo es que tengo el presentimiento de que va a llover. A veces nada más, a veces nos guiamos de las nubes, de acuerdo a lo que veo en las nubes, pues presiento que va a llover. Pues esa podría ser una intuición. Este ejemplo de las nubes, ahorita lo voy a retomar más adelante de por qué puede ser intuición o deducción. Pero bueno, en tener el presentimiento de que algo va a pasar es un claro ejemplo de intuición. No, presiento que, no, como mencionaba arriba, presiento que me va a ir mal en el examen. Presiento que va a llover o presiento que se va a ir la luz. O sea, no tengo un fundamento claro, o uno más que estuvo como que muy sonado este mes de septiembre que acabó, el de presiento que va a temblar. Pues como en ocasiones anteriores pues había temblado, pues dijimos, pues la intuición me dice que va a temblar otra vez porque es septiembre o porque estamos en las fechas de temblores. Pero en realidad esa es intuición, no es deducción. Y bueno, otro ejemplo que también podemos ver es cuando alguien juega algún tipo de videojuego, ajedrez o algún otro tipo de juego de mesa en el cual pues se tiene que denominar algún ganador. Una idea muy clara de la intuición pues sería intuir que vamos a perder la partida cuando ni siquiera la hemos jugado. O sea, ni siquiera sabemos el nivel de preparación que tiene nuestro oponente y nosotros ya estamos intuyendo o asumiendo que la vamos a perder, ya sea por nervios, por medio conocer al otro oponente o porque nos dijeron, no, es que tu oponente es muy bueno y es muy difícil que le ganes. Entonces nosotros estamos intuyendo que que vamos a perder y ni siquiera sabemos cómo se va a desarrollar la partida que nosotros vamos a jugar. Y algo que, bueno, no es una frase como tal, pero un ejemplo muy claro de intuición es cuando es alejarnos de un lugar en el cual nos sentimos en peligro. Por ejemplo, no se va solo en la calle, está muy oscuro y de repente ves que una persona te sigue. Entonces tú intuyes de que estás en peligro, de que esa persona te pueda asaltar o te pueda hacer algún tipo de daño y prefieres irte lo más rápido de ese lugar. Y ni siquiera sabes si la persona solamente iba pasando o no sabes nada más, simplemente tu instinto de peligro te dice vete porque estás en riesgo. Y no es malo tener intuición, ¿por qué? Porque a veces, pues en los tiempos que vivimos, muchas de las situaciones sí terminan en hechos lamentables y nuestra intuición puede salvarnos de esto. Entonces, como se están dando cuenta, la intuición es un arma muy poderosa, un tipo de pensamiento muy poderoso que tenemos y que domina muchas de las acciones que tomamos. Es decir, el ejemplo, el último que les daba, pues nos vamos a ir de un lugar si nos sentimos en peligro. O a veces, ya sé que voy a reprobar el examen, ya no estudio, entonces sí lo voy a reprobar, pero porque yo supuse que lo iba a reprobar, no porque mi intuición fuese cierta. Es decir, la intuición nos guía a tomar decisiones y acciones. Pero ¿por qué es tan importante la intuición? Si la intuición nos causa a la vez muchos problemas y nos hace suponer cosas que no son, ¿por qué la intuición es tan importante? Porque la intuición nos permite generar ideas e hipótesis que conllevan a la investigación metódica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cuando yo intuyo, no sé, que estoy en peligro, tal vez después investigues y si esa persona quería hacerme algo, no sé, algo, por ejemplo, lo de la lluvia. Intuyo que va a llover. Pues tal vez puedo recurrir a alguna aplicación, a algún pronóstico para investigar si realmente hay probabilidad de lluvia. Es decir, la intuición que tenía sobre el clima me llevó a investigar, a indagar más sobre lo que yo estaba suponiendo, lo que yo estaba intuyendo para poder llegar así a una conclusión y decir, pues yo suponía que iba a llover, pero pues de acuerdo al pronóstico del clima, que es un poco más acercado a la ciencia, pues me dice no hay probabilidad de lluvia. Entonces, pues la intuición me guió a un conocimiento un poco más profundo. Y bueno, la intuición es la base del razonamiento lógico. Como mencionábamos antes, la intuición no está estrechamente relacionada con la razón. Sí está relacionada, pero es como que el parteaguas, es como el puente, la intuición es el puente que va de nuestros pensamientos más, pues nuestros instintos, nuestros pensamientos más remotos, más ambiguos, a llevarnos a un pensamiento racional, un pensamiento que se sustente no sé, en algo que realmente podemos comprobar, sentir
o, no sé, repetir ciertas ocasiones para que siempre va a tener un mismo resultado. Entonces, con esto nos damos cuenta que la intuición lleva a algo más grande, que podríamos decir, ahora vamos a tocar el tema de la deducción, pero ¿qué es la deducción? O sea, ¿por qué difiere de la intuición? Ah, pues la intuición va a ser, de acuerdo a lo que les pongo en la diapositiva, es una forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido. Es decir, la deducción va a ser esa acción que nosotros llega, supongámoslo como una máquina, llega una idea y a través de la deducción lo que se va a encargar va a ser de procesar esa idea, analizar, no sé, las condiciones del entorno, las condiciones que rodean tal situación, las condiciones que rodean las hipótesis que llegaron. Ah, ¿y cuál va a ser el resultado? ¿Qué es lo que va a salir de esta máquina? Es decir, de la máquina de la deducción. Ah, pues va a salir bueno, aquí menciona un principio particular desconocido, es decir, va a arrojar una conclusión de todas las hipótesis que le llegaron y de acuerdo a todas las condiciones que rodean a esas hipótesis, y nos va a poder decir si era cierto lo que decían las hipótesis o no eran ciertas. Otra definición es que marca como la acción de extraer un juicio a partir de hechos, proposiciones, principios, sean generales o particulares. Es decir, a lo que se refiere con extraer un juicio, es decir, llegar a un como veredicto de acuerdo a un problema, a una situación o a una acción que nos está llegando. Y podríamos decir que se considera como un sinónimo de conclusión, porque la deducción nos permite dar una conclusión de acuerdo a un problema ya dado. Y bueno, ahora, ¿cuáles son las características de la deducción? Porque sí, ya vimos de la definición, podemos notar ciertas diferencias entre intuición y deducción. Pero ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que lo hace diferente a la deducción de la intuición? Ah, bueno, la deducción es un proceso metódico y comprobable. Es decir, si la deducción me dice, retomando el ejemplo del clima, si la deducción me diría, no, pues no va a llover porque en un pronóstico del clima que tiene, no sé, un 80% de confiabilidad, dice que no va a llover, ah, pues el proceso sería que comprobable podría ser que yo puedo recurrir a otra aplicación, no necesariamente a la que recurría en un inicio, puedo recurrir a otra para ver si el pronóstico que me arrojó la primera aplicación es realmente verídico y si me tengo que preparar para la lluvia o no. Bueno, lo que mencionaba arriba, se repite un poco en esto de acá, se basa en hechos comprobables. Podemos comprobar la conclusión que ya nos arrojó la deducción, pero también los hechos en los cuales se está basando se pueden comprobar. Es decir, los hechos en los cuales se basa la deducción para poder generar una conclusión tienen que ser comprobables y verídicos. O sea, no le puedo decir a la deducción, ah, pues dame la solución a este problema, pero le estoy dando cosas que yo creo. O sea, no le estoy dando argumentos que yo pueda comprobar que sean fiables para que la deducción me pueda dar una conclusión adecuada. Y bueno, en la deducción se razonan las cosas de lo general, bueno, aquí dice general, pero es de lo general a lo particular. Es decir, tomas un problema muy grande, un problema muy general, y lo tienes que ir haciendo cada vez más pequeño, no sé, cada vez metiéndole más condiciones, ¿no? Es decir, tal vez tomando el ejemplo del clima, tal vez considerando la región en la que vivo, tal vez tomando la época del año, etcétera. Puedo tomar ciertas condiciones que van a restringir mi problema general, que era la lluvia, ahora a un problema particular. Ah, bueno, yo estoy ahorita en este momento en Uruapan, entonces podría decir, si yo decía, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? Lo dejé muy ambiguo, pero si yo le pongo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva en Guajuapan? Ya metí mi primera restricción, una restricción de lugar. Ah, siendo, no sé, en este momento son las 6 de la tarde, es otro proceso, porque usualmente las lluvias son en la tarde, usualmente, no siempre. Si yo le meto otro factor, no sé, estamos en temporada de otoño, usualmente, antes de todo este lío del cambio climático, usualmente en el otoño ya no habían lluvias tan frecuentes, eso era en verano. Entonces son como ciertas características, ciertas pautas que yo le estoy dando a mi problema en general para hacerlo de tan grande, hacerlo en un problema más pequeño. Y esta característica de la deducción es algo que se ocupa mucho en matemáticas. Nosotros como alumnos de matemáticas tratamos de tomar un problema muy grande, no sé, vamos a analizar todas las funciones, por así decirlo. Bueno, me atrevería a decir que casi todos sabemos ahorita o hemos visto al menos que es una función.
Entonces, vamos a analizar todas las funciones, pero ¿qué pasa si yo a una función no se le doy una característica especial? Ah, pues ahora cambia mi análisis. Entonces, estamos recurriendo a casos particulares, estamos sacando casos particulares de casos generales. O incluso lo que nosotros a veces hacemos es que tomamos casos particulares, no sé, algún ejercicio de matemáticas que se parece a otro, y con base en esos ejercicios tratamos de generar algo más grande, dar bueno, nosotros le llamamos teoremas o algunas afirmaciones que podemos comprobar, pero que generalizan muchos casos particulares. Entonces, eso también podría ser un análisis de la deducción. A través de casos particulares estamos tratando de deducir algo más grande o a través de algo más grande estamos deduciendo algo particular. Pueden ser en cualquiera de los dos sentidos. Y bueno, las conclusiones se obtienen con base en las premisas. ¿Cuáles son las premisas? Lo que podríamos tener como las hipótesis de nuestro problema, como nuestras restricciones que le vamos a dar al problema para que nos puedan arrojar unas conclusiones verídicas y adecuadas. Y bueno, ¿cuáles son los ejemplos de la deducción? Ya vimos unos ejemplos de la intuición, que son cosas que nosotros suponemos, que pensamos, sin darle tanta atención a las condicionantes que rodean a esta situación. Y bueno, un ejemplo de deducción sería, van a ser ejemplos cortos y ahorita les pondré un ejercicio. Un ejemplo de deducción sería, si los reptiles tienen sangre fría, los cocodrilos son reptiles. De acuerdo a esas dos hipótesis, a que los reptiles tienen sangre fría y a que los cocodrilos son reptiles, podemos asumir que los cocodrilos tienen sangre fría. Es decir, no intuimos eso, simplemente fue una conclusión que pudimos dar de acuerdo a las dos oraciones que nos daba previamente. Esta es la deducción, que tomamos los argumentos que ya están comprobables, que en algún punto algún biólogo tuvo que analizar y dar la conclusión de que los reptiles tenían sangre fría. Y tomamos otra conclusión verificable de que los cocodrilos son reptiles. ¿Por qué? Porque así fueron clasificados. Y con base en esas dos hipótesis que ya están muy comprobadas, obtuvimos una conclusión de que los cocodrilos tienen sangre fría. Otro ejemplo es que los hongos venenosos pueden provocar trastornos gástricos. Y pone aquí un ejemplo. Anita comió setas venenosas o hongos venenosos. Si tenemos el hecho de que los hongos venenosos nos pueden dar problemas gástricos y que alguien se comió estos hongos venenosos, aquí, pues muy probablemente, o casi el 80%, estoy segura, de que a esta persona, bueno, en este caso menciono a Anita, va a tener trastornos gástricos. ¿Por qué? Porque se comió unos hongos venenosos y esos hongos producen estos problemas. Entonces, al ingerirlos, pues la conclusión es a veces no la podemos asegurar, como en el caso de arriba, que es 100% seguro, en este caso es probablemente. ¿Por qué? Porque interfieren otros factores. No, pues el sistema inmunológico de Anita, en este caso, no sé, la cantidad también que consumió de hongos, si fue poca, si fue mucha. Entonces, de acuerdo a la cantidad de hipótesis que tengamos, podemos asegurar o podemos darle una mayor confiabilidad a la deducción o a la conclusión que vamos a tener. Y el ejercicio que les pongo es, las especies vivas de pájaro tienen plumas. Esa es la primera hipótesis. Y la segunda hipótesis es, mi canario es una especie de pájaro. ¿Cuál creen? No sé si alguien me pueda contestar que cuál considera que podría ser la conclusión de este problema. Que tu canario va a tener plumas. Que el canario va a tener plumas. Exactamente. Esa sería nuestra conclusión o nuestra deducción de acuerdo a las hipótesis previas. Entonces, con estos ejemplos como que se está quedando un poco más claro de que la intuición solamente no nos podemos analizar nada más del entorno. Simplemente mis sentimientos o mi percepción, mis sentidos me dicen que puede pasar esto y ya lo doy por hecho. Y en cambio la deducción como que se detiene un poquito más a indagar qué tan cierto puede ser lo que yo estoy pensando. O indagar y analizar ciertos hechos que yo veo, puedo comprobar para poder dar una conclusión de cierta cosa, de cierto fenómeno, cierta situación. Entonces es muy importante esto. De acuerdo a la intuición nos permite poder llegar a un pensamiento más complejo, un pensamiento más analítico. ¿Y cuál es la importancia de la deducción?
Bueno, la importancia de la deducción sería que mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares. Es decir, con lo que les mencionaba en un inicio, problemas muy grandes los podemos resumir en problemas muy pequeños, que sería un caso particular, gracias a la deducción, porque consideras muchas hipótesis, consideras muchos factores que son los que van a intervenir en que puedas dar una conclusión más asertiva. Y bueno, otra importancia es que permite encontrar principios desconocidos a partir de otros conocidos, que era lo que veíamos en el ejemplo de los cocodrilos. El principio conocido sería pues que los reptiles tienen sangre fría y que los cocodrilos son reptiles. Esos serían nuestros principios conocidos. ¿Y cuál era el principio desconocido? Pues que no sabíamos cómo era la sangre de los cocodrilos, que con base en nuestros principios conocidos, pues podemos afirmar que los cocodrilos tienen sangre fría. Y bueno, otro punto muy importante es que va a servir científicamente para que se puedan descubrir las consecuencias desconocidas de principios conocidos, que es muy similar al punto de arriba. La diferencia acá es que estamos hablando de un punto científico. Por eso podemos decir que la deducción es la herramienta principal del método científico. Entonces, si la deducción nos permite un análisis más racional de las situaciones que nos rodean, ¿por qué todavía la intuición sigue existiendo? Pues por el simple hecho de que nosotros nacemos como seres que ya llevan dentro la intuición. Un ser pensante que intuye cosas antes de llegar a deducirlas. ¿Y por qué? Porque somos seres vivos en general, incluso le pasa a cualquier ser vivo. Por ejemplo, un caso de un animal, un perro. Tú vas pasando y un perro puede ladrarte sintiéndose en peligro, o sentir que tú eres un peligro, o correr creyendo que tú lo vas a golpear. O sea, ya sin siquiera ver si tú ibas con intenciones, o al menos pensar, bueno, detenerse un momento a ver si tú realmente lo ibas a golpear. Pues el perro lo que ya hizo fue correr e irse. Entonces es un ejemplo bastante claro de que la intuición viene por defecto en todos los seres vivos. Algunos la desarrollan un poco más y otros no tanto. ¿Por qué? Por lo mismo del sentido racional que tenemos. Y bueno, como ya mencionaba que el método científico, que la intuición es el parteaguas para llegar a un pensamiento racional, y que la deducción le sirve principalmente a la ciencia, pues ahora quiero que veamos la intuición y la deducción en el método científico. El método científico que nos dice, es un método que podemos repetir una y otra vez bajo las mismas condiciones, obviamente, es decir, no puedo decir, quiero ver en cuánto tiempo se descompone un litro de leche sin meterlo al refrigerador, pero primero lo voy a probar cuando haga mucha calor y después lo quiero probar para cuando hace mucho frío. El tiempo de descomposición no va a ser el mismo. Entonces yo no puedo decir, pues es que la leche, no sé, la marca de esta leche no me gustó. Por ejemplo, supongamos que cuando hacía mucho calor puse Lala, supongamos, y que cuando hacía mucho frío puse Alpura. Entonces no puedo decir, no, la de Alpura es mejor que la de Lala porque se descompuso después, tardó más tiempo en descomponerse. Pero ahí no estamos analizando que realmente no sometimos a las mismas condiciones a nuestro producto. ¿Qué podríamos hacer para realmente someter a las mismas condiciones? Podríamos tener dos casos, ya sea someter la misma leche Lala a una temperatura elevada y la misma leche Lala a una temperatura fría, y ahí ¿qué me interesaría? Pues ver cuánto tiempo hay de diferencia entre el periodo de descomposición de un entorno cálido a un entorno frío. ¿Qué otro caso podríamos tener? Pues podríamos tener que bajo las mismas condiciones, no sé, bajo el mismo día caluroso, pongo un bote de leche Alpura y un bote de leche Lala. ¿Ahí qué quiero ver? Pues cuál de las dos leches resistió más tiempo. Si se dan cuenta, son dos métodos diferentes, son dos situaciones diferentes, dos análisis diferentes que podemos obtener de un mismo método que nosotros estamos planteando como científico, pero que en realidad no lo era, porque no lo podíamos repetir una y otra vez bajo las mismas condiciones. Entonces, bajo este entendido, el método científico sigue lo que se ve en la diapositiva, sigue un circulito que parte de la observación. ¿Cuál es el papel tan importante de la observación? Pues que la observación, como es uno de nuestros sentidos primarios, ¿qué va a hacer? Pues va, como su nombre lo dice, observar el entorno, va a buscar una problemática que quiera resolver
Y de ahí va a proceder al siguiente paso del método científico, que es la investigación, que ya te vas a poner a indagar un poquito más de todas las situaciones, de todas las condicionantes que rodean al problema que tú ya observaste en el paso anterior. Y después de esto vas a generar hipótesis. Estas hipótesis las podríamos relacionar como que hasta cierto punto intuiciones. ¿Por qué? Porque estás creando ideas, estás suponiendo que van a pasar ciertas cosas de acuerdo a lo que tú ya previamente investigaste. Podría confundirse un poco con que desde las hipótesis ya tenemos deducción, pero en realidad no, porque solamente estás de acuerdo como que investigaste superficialmente el problema y de acuerdo a esa investigación superficial, dices, pues supongo que va a pasar esto, supongo que va a pasar aquello, intuyo que va a pasar esto, pero en realidad todavía no sabes porque solo te basaste en lo poco o mucho que lograste investigar. Una vez que ya generas las hipótesis, te vas al experimento, que sería algún proceso, no necesariamente experimento con, no sé, con matraz, no necesariamente ese tipo de experimento. Experimento le vamos a llamar al conjunto de todas las acciones que nos van a permitir comprobar o refutar las hipótesis que estamos dando en el paso anterior, ya sea un experimento social, un experimento químico, un experimento físico, etcétera. Podemos tener diferentes tipos de experimentos. Y una vez que este experimento ya logra efectuarse, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a obtener ciertos datos. Digamos que el paso del experimento y del análisis de datos es el puente que une a la intuición y a la deducción. ¿Por qué? Porque la intuición, pues dijimos las hipótesis, porque nos estamos basando en algo superficial todavía de un problema que estamos observando. Pero una vez que ya hicimos el experimento y analizamos los datos, ¿qué generamos? Generamos conclusiones. Y como decía al principio, la deducción podría considerarse como un sinónimo de la conclusión. Entonces, si ya generamos las conclusiones, es porque ya hicimos todo un análisis previo, ya nos adentramos más en el problema y ya somos capaces de decir, podemos concluir esto de este problema. ¿Por qué? Porque en el experimento me arrojó esto. O no sé, por ejemplo, un experimento de física. No, pues queremos analizar cómo es la caída libre de dos cuerpos. No sé, una bolita, uno muy clásico es una bolita de papel que se tira de la misma altura que una hoja extendida. Pues la investigación en la investigación es, ¿cuáles son todos los factores que influyen en esta caída? Pues influye la fuerza de gravedad, influye el coeficiente de fricción, si nos vamos un poquito más a profundidad, el coeficiente de fricción, influye tal vez la cantidad de viento que hay, muchos factores. ¿Cuáles son las hipótesis? Pues yo podría decir de un inicio, pues las hipótesis pues van a caer al mismo tiempo. Eso es lo que me dicen las hipótesis. En el experimento que voy a hacer en el experimento, no, pues tomo tal vez un cronómetro, pongo mis dos cuerpos, la hoja extendida, la pelota, la hoja hecha pelota, las pongo a la misma altura y las suelto al mismo tiempo. Ese es mi experimento. Y lo repito 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias. Analizo los datos, no sé, hago las mediciones, cuento cuántas veces cayó primero uno, cuántas veces cayó primero otro, etc. ¿Y cuáles son mis conclusiones? Pues una vez que haces el análisis de datos, te das cuenta que la forma de los cuerpos interfiere bastante, porque la hoja cae más lento y la pelotita de hoja va a caer más rápido, aunque en realidad son hechos del mismo material. La hoja no se alteró su estructura original, pero la pelotita sí, pero aún así siguen siendo una hoja, porque pues la pelotita yo la hice de una hoja de papel, no le puse una canica, no le puse algo, o no la solté antes para que cayera más rápido. Simplemente los factores que consideré en la investigación influyeron en el experimento y me arrojaron la conclusión de que la forma de estos cuerpos influyó muchísimo en obtener resultados. Entonces, aquí nos damos cuenta que la intuición y la deducción, a pesar de que son diferentes en ciertas cosas, necesitan una de la otra para poder existir entre sí y para que entre ellas dos nos permitan a nosotros como sociedad generar más avances. ¿Por qué es importante que generemos más avances? Porque nosotros, si no tuviéramos intuición, no podríamos llegar a la tecnología que tenemos en este momento, no podríamos llegar ni siquiera al poder conectarnos a una red de internet. Pero, ¿cuál fue la transformación de la intuición? Pues la deducción que pasó por todo un método científico, por todo un procedimiento para poder generar los avances que actualmente tenemos. Y bueno, básicamente podríamos decir
que la ciencia es eso, la ciencia en cualquiera de sus ramas. Yo soy del área de matemáticas y realmente me gusta mucho el área de matemáticas, pero también me gusta mucho el área de física, me gusta la astronomía. Tengo compañeros en Sociedad Científica Juvenil que son del área de medicina, que son del área de ortodoncia. Metzli, que es nuestra presidenta, es del área de psicología. Todos en algún punto, independientemente si ocupamos o no el método científico, tenemos intuición y deducción en nuestro entorno, en nuestras áreas de conocimiento general. Entonces, estas dos palabras, no sé, tal vez hace unos 5 años tendría mucho a confundirlas. Hasta cuando realmente ya fue que entré a la licenciatura, el hecho de estudiar matemáticas desde un punto de vista más abstracto, no tanto aplicado, sino de como que empezar a analizar por qué pasa esto. Algo muy clásico, el teorema de Pitágoras que tal vez venimos manejando desde secundaria. Cuando tú logras estudiar y analizar, comprender por qué el teorema de Pitágoras, por qué a cuadrada más b cuadrada nos da c cuadrada, comienzas a analizar, pues, o sea, sí fue una intuición en el momento y actualmente muchas veces ya solo te lo aprendes y no sabes ni por qué pasa. Entonces, cuando tú ya te metes un poco más a estudiar esto, haces deducciones y te das cuenta que una cosa está relacionada con la otra y con la otra, y hay veces que no te imaginas que algo tan, por ejemplo, a veces una percepción que se tiene mucho es que cuando me preguntaban, ¿qué estás estudiando? Yo, matemáticas. Dice, vas a ser maestra. Y no hay nada de malo en ser un profesor, pero realmente las matemáticas, es una frase muy cliché, pero las matemáticas se encuentran en todo. O sea, yo podría trabajar, no sé, sí, de profesora, podría trabajar incluso en un hospital, podría trabajar en un banco. Entonces, a veces nuestra intuición nos dice, ahí es un pensamiento muy intuitivo. Nuestra intuición a veces les dice que yo solamente puedo desempeñarme en un campo de docencia. Pero la deducción, una vez que ya te metes a saber bien qué hace un matemático, qué estudia un matemático, o en qué se prepara, pues la deducción te dice que no, que puedo tener un campo laboral mucho más amplio. Y bueno, eso es desde el punto de vista de mi experiencia. Entonces, con esto es básicamente terminamos. ¿Y por qué es tan importante la intuición? Bueno, les muestro esa frase de Albert Einstein que menciona que la única cosa realmente valiosa es la intuición, por lo que mencionábamos en un inicio. Sin la intuición no hubiésemos llegado a un pensamiento lógico, racional como el que tenemos en este momento. Entonces sí es bastante importante porque podríamos decir que incluso la intuición se motiva por la curiosidad que tenemos desde niños, por cómo funcionan las cosas. Pues como nos da curiosidad saber cómo funcionan las cosas, intuimos que pasa por esto, que pasa por aquello. Y a veces cuando la intuición y la curiosidad son tan grandes, nos ponemos a investigar más y más y más y logramos a deducir cosas o llegamos incluso a experimentar que muchas personas, a veces muchos niños de chiquitos desarman cosas para entender cómo funcionan los aparatos y todo eso. Entonces eso es lo bonito cuando la intuición, la curiosidad y la deducción se juntan, porque puedes crear cosas que no te imaginas. Entonces, pues eso fue todo de mi parte. Es realmente una plática muy corta. Es un tema bastante extenso. Yo solo se los quise manejar de una forma superficial hasta cierto punto, pero que se quedaran como que con una noción muy general, muy general, porque es algo que realmente es un tipo de pensamiento, como les mencionaba al inicio, que van a ocupar en todo. Tal vez pues ustedes no van a estudiar matemáticas, tal vez sí, no sé, pero es algo que al aprender a discernir las cosas te va a ayudar mucho, independientemente del área en la que te desempeñes. Entonces, pues eso ha sido todo de mi parte. Soy Citlali, Jocelyn Gómez Rivera. Les dejo en esta diapositiva mi contacto, que es mi correo. Y pues yo soy de parte de Sociedad Científica Juvenil Oaxaca. Nos encuentran en Facebook así como Sociedad Científica Juvenil Oaxaca y en Instagram como @ssj.oaxaca. Y bueno, aquí en la parte derecha aparecen 2 enlaces de los que voy a tomar como un par de minutos para hacer un poquito de publicidad de esto. Bueno, me encuentro estudiando en la Universidad Tecnológica de la Mixteca y como parte de un proyecto queremos trabajar con talleres de ciencia para jóvenes con un enfoque un poco más primordial a matemáticas. ¿Por qué? Porque tal vez muchos a estas alturas de su vida no quieren saber absolutamente nada de matemáticas, las tienen satanizadas. Y lo que queremos hacer con esta serie de talleres es motivar a chicos, no tanto a estudiar las matemáticas, sino a perderles el miedo, porque una vez que tú le pierdes el miedo a algo, incluso te puede despertar la curiosidad de querer aprender más. Porque a veces el miedo es el que nos limita a no intentar cosas. Entonces el objetivo de esta serie de talleres es
que chicos de bachillerato y de secundaria, e incluso de primeros años de licenciatura, se arriesguen a probar nuevas cosas, se arriesguen a perder el miedo a las matemáticas y descubrir que si te gustan o que si al menos te llama un poco la atención de algo, puedes descubrir algo muy grande. Entonces, pues igual así aparecemos en Facebook. En realidad, si nos buscan ahorita sí, no van a encontrar nada porque la convocatoria es un proyecto muy, muy nuevo. Esperamos que la convocatoria ya esté para la siguiente semana, porque pues en este mes, a más tardar en inicios de noviembre, vamos a iniciar con esta serie de talleres. Y pues igual nos pueden encontrar en Instagram como @tcj-utm. Entonces, espero que les haya gustado esto y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy abierta a escucharlos. Bien, muchas gracias, Citlali. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento para realizarla. Sin preguntas, profe, sin preguntas. Adelante. Dije que sin preguntas. Todo bien, profe. Gracias, doña Citlali. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Ya le dijeron doña Citlali, yo supongo que por el grado de conocimiento, pero es todavía una joven estudiando su carrera. Entonces, te agradecemos mucho, Citlali. Fue muy interesante el tema y espero podamos seguir colaborando. Muchas gracias, igual les agradecemos mucho el espacio y que estén atentos a las pláticas de mis compañeros, que igual van a estar muy, muy interesantes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. ¿Ya nos podemos salir, profe? ¿Ya? Ya, los esperamos Ah, mañana a partir de las 5. Adiós, gracias por la plática. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Tardes.